La historia de Colombia comienza desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, que ha estado marcada por guerras, conflictos políticos, violencia, reformas y cambios sociales. Uno de los primeros hechos más importantes fue la Guerra de los Mil Días de 1899 y 1902. Fue un enfrentamiento entre liberales y conservadores causado por problemas políticos, sociales y económicos. Esta guerra dejó más de 100.000 muertos, una pobreza y una gran crisis nacional. Como consecuencia fue el debilitamiento del país, que en 1903 Panamá se separa de Colombia con el apoyo de Estados Unidos. Después de la guerra comenzó un periodo de recuperación durante el gobierno de Rafael Reyes. Se impulsaron obras públicas, el comercio y la modernización del país. Más adelante, en 1910 y 1930, ocurrió la llamada hegemonía conservadora, que fue una etapa donde el Partido Conservador dominó el poder público. Aunque hubo crecimiento económico gracias al café y al comercio, también aumentaron las desigualdades sociales. En 1928 sucedió la masacre de las bananeras, donde trabajadores de la UNED protestaban por mejores condiciones laborales y fueron reprimidas por el ejército. Este hecho mostró las injusticias sociales que vivían muchos trabajadores colombianos. En 1930 comenzó la República Liberal, periodo en el que los liberales llegaron al poder, que impulsaron las reformas sociales, educativas y laborales. Uno de los presidentes más importantes fue Alfonso López Pumarejo, quien promovió la Revolución en Marcha, buscando modernizar el país y mejorar los derechos de los trabajadores y campesinos. Sin embargo, la violencia política volvió a crecer. El 9 de abril de 1948 fue asesinado el líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, hecho que provocó el Bogotazo, una ola de disturbios y destrucción en Bogotá. Este acontecimiento dio inicio a un periodo conocido como la violencia, caracterizada por enfrentamientos entre liberales y conservadores que dejaron miles de muertos y desplazados. En 1953 llegó al poder el general Gustavo Rojas Pinilla mediante un golpe de Estado. Durante su gobierno realizó obras importantes y modernizó algunas áreas del país, pero su mandato se volvió autoritario y terminó renunciando en 1957. Luego se creó el Frente Nacional de 1958 a 1974, un acuerdo entre liberales y conservadores para alternarse el poder y acabar con la violencia bipartidista. Aunque redujo los enfrentamientos entre partidos, excluyó a otros movimientos políticos y eso favoreció el grupo de guerrilleros. Durante décadas de 1960 y 1970 nacieron guerrillas como la FARC y el ELN y el M-19, grupos armados que afirman luchar contra las desigualdades sociales y políticas. Al mismo tiempo, al país comenzó a sufrir crecimiento del narcotraficante, especialmente de las décadas de 1970 y 1980. Carteles como el de Medellín y el de Cali aumentaron la violencia, corrupción y el terrorismo. Uno de los personajes más conocidos fue Pablo Escobar, líder del cartel de Medellín y responsable de atentados, asesinatos y ataques como el contra el Estado. En 1985 ocurrió la toma de Palacio de Justicia por parte del M-19. La respuesta militar dejó muertos, desaparecidos y una gran crisis nacional. Años después, en 1991, se creó una nueva constitución política, considerada uno de los cambios más importantes de la historia reciente de Colombia. Esta constitución fortaleció de los derechos fundamentales, la democracia y la participación ciudadana, además de crear instituciones como la Corte Constitucional. Durante la década de 1900, el conflicto armado continuó intensificándose. Guerrillas, paramilitares y narcotraficantes aumentaron los enfrentamientos y los desplazamientos forzados entre el 1998 y 2002. El presidente Andrés Pastrana intentó realizar un proceso de paz con la FARC en la zona de Cangún, pero las negociaciones fracasaron. Entre 2010 y 2018, el gobierno de Juan Manuel Santos logró avanzar en negociaciones de paz con las FARC. En 2016 se firmó el acuerdo de paz, considerado un hecho histórico para Colombia, ya que busca terminar más de 50 años de conflicto armado. Gracias a este proceso, Santos recibió el Premio Nobel de Paz. Después llegó el gobierno de Iván Duque, 2018-2020.
2022, marcado por protestas sociales, debates sobre el acuerdo de paz y la crisis causada por la pandemia de COVID-19. Finalmente, en 2020 fue elegido Gustavo Petro, convirtiéndose en el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia. Su propuesta, llamada Gobierno del Cambio, busca realizar reformas sociales, económicas y ambientales, además de impulsar la política paz total con los grupos armados.